Bien, mi gente, antes de empezar este video quería informarle de antemano de que no tengo nada en contra del Perú ni en contra de los ciudadanos peruanos. Así, mi gente, que si usted vive en Perú, le invito a que se pueda quedar hasta el final y que pueda ver este video, ya que yo viví 2 años allá en Perú. Muestra de ellos, aquí está este suéter. Viví en la capital, Lima. Aquí tengo mi PTP, así como lo están viendo aquí, y mi cuenta bancaria del BCP. Entonces, que quede bien claro eso, mi gente, de que viví allá en Perú y por eso es que tengo bases para hacer este video. Así que vamos a darle. Te doy la bienvenida si eres primera vez que llegas a este canal. Mi nombre es Rafucho, así se me conoce. Y te invito, mi gente, que te puedas quedar hasta el final del video porque va a estar interesante. Y lo más importante, mi gente, apóyame suscribiéndote en la parte de abajo de este video, en el botoncito rojo, porque es totalmente gratis. Así que, mi gente, para empezar este video, bueno, quise escoger este tema de por qué los venezolanos están emigrando de Perú a Brasil, porque me ha llamado mucho la atención en este tiempo de que ya me he enterado de que muchos compatriotas míos venezolanos están saliendo de Perú aquí al Brasil. Una de las cosas que yo pude anotar, la primera de ellas, es que muchos de ellos están emigrando de Perú a Brasil es porque no tienen un trabajo formal, un trabajo estable, por decirlo así. Y les comento esto porque yo viví 2 años realmente allá en Perú y sé cómo es la cuestión de los trabajos allá en el Perú. Para empezar, bueno, en Perú no tiene una economía formal como tal, sino una economía informal. Lo digo por mi experiencia. Cuando yo fui a buscar trabajo, metí currículo en varias empresas. Eran muy pocas las empresas que me recibían los currículos. Y del hecho de ser venezolano también, eso influía mucho. Entonces, en verdad que no es fácil, mi gente, conseguir trabajo allá en Perú. Yo no conseguí trabajo junto con mi esposa. Decidimos comprar una moto y nos pusimos a vender fruta en la calle, así como lo está escuchando. Ese fue el medio por el cual mi esposo y yo nos sustentamos esos 2 años allá en Perú, porque no conseguíamos trabajo y nos pusimos a vender en la calle cambur, mandarina, uva, todo este tipo de fruta. Así que una de las cosas de que los venezolanos están emigrando de Perú a Brasil es por eso, mi gente, porque no tienen un empleo estable y formal. Muchos de ellos se van a la calle, inclusive se van hasta pedir dinero en los semáforos, a vender helado, a vender agua, a limpiar vidrios, hasta bailar en la calle, en las plazas, a cantar. Muchas cosas hacen los venezolanos allá en Perú para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque no consiguen un empleo formal. Así que una de las primeras cosas de por qué el venezolano está emigrando de Perú a Brasil es por el simple hecho de no tener un trabajo formal. Bien, mi gente, y al no tener un trabajo formal se hace difícil, se podría decir, pagar el alquiler o el lugar donde vives. Una de las cosas que yo también hice en mi lista antes de hacer este video, muchos de nosotros los venezolanos salimos de Perú aquí al Brasil es porque el tema del alquiler es demasiado caro y al no conseguir un empleo formal con los beneficios como cualquier ciudadano, en verdad se hace difícil pagar un alquiler. Una de las cosas es que los alquileres allá son demasiado caros. Hay entre 1.000 soles, 2.000 soles y pare de contar. Entonces mucho dinero, ¿verdad? Los alquileres allá en el Perú. Vivir en una zona céntrica en verdad es bastante costosa. Lo digo porque yo vivía en la avenida Venezuela allá en Perú, en la capital, en Lima, y en verdad que, por ejemplo, a mí y a mi esposa se nos hacía difícil pagar el alquiler porque era muy caro. Aparte del alquiler son los servicios, el agua, la luz y el gas. Estos servicios son súper caros, mi gente. Y si usted que está viviendo allá en Perú, coméntelo aquí en los comentarios de este video y dígame actualmente dentro de cuánto se encuentran los alquileres ahorita en el Perú. Una de las cosas de por qué los venezolanos están emigrando también de Perú es por ya nombramos, por el empleo y por los alquileres que son
demasiado. Bien, mi gente, tercer punto en este video, quería comentarles también de que muchos de nosotros los venezolanos allá en Perú se nos hace difícil el tema de los papeles. Hay muchos de nosotros que no tenemos papeles porque bien sea salimos de Venezuela sin nuestra cédula, sin nuestro pasaporte, sin nuestra partida de nacimiento, y al momento de llegar al Perú en verdad se nos hace difícil sacar el PTP o la respectiva documentación que nos piden allá en el Perú para poder estar legal y trabajar. Así que una de las cosas de que nosotros los venezolanos estamos emigrando también de Perú a Brasil es porque no tenemos la debida documentación en regla para poder tener una calidad de vida mejor. Otro punto, mi gente, también que quería tocarle, muchos de los venezolanos que están emigrando de Perú a Brasil es por la educación a nuestros hijos. Cuando yo estaba en Perú pude ver y notar de que la educación en Perú está muy baja, mi gente, está muy por el suelo. Allá en Perú falta fortalecer más la educación y muchos de nosotros los venezolanos nos gusta la educación, como estamos acostumbrados a estudiar. La mayoría de nosotros los venezolanos, a pesar de todo, bueno, somos unos guerreros y nos gusta el estudio, y cuando vemos de que en el Perú no brinda una educación mejor para nuestros hijos, entonces ahí tomamos la decisión de poder migrar a otro país, bien sea en este caso de Perú a Brasil. Ese es el punto que quería tocar, de que muchos de nosotros los venezolanos estamos saliendo del Perú por la educación de nuestros hijos. Una de las cosas es que cuando llegamos a Perú, nosotros los venezolanos viajamos con esa ilusión de hasta poder tener nuestro propio negocio. Yo soy uno de ellos. Cuando llegué a Perú, yo quería montar mi propio negocio y en verdad, mi gente, que no hice para poder lograrlo, pero se me hizo muy difícil. Primero si se me hizo difícil conseguir un trabajo, imagínense lo difícil que era montar su propio negocio. Sí monté mi propio negocio junto con mi esposa, pero un negocio informal, que es de vender frutas en la calle. No era un negocio formal como tal, porque para montar un negocio formal como tal allá en Perú, se necesita primero de dinero y se necesita de documentación en regla para poder montar tu propio negocio. Y otra cosa de que los impuestos, para tú montar un negocio allá tienes que pagar impuestos muy elevados. Así que muchos de nosotros los venezolanos emigramos de Perú a Brasil por este tipo de situaciones también, porque salimos con la ilusión de poder lograr y obtener nuestro negocio, pero al momento de nosotros estar allá vemos que es muy difícil obtener un negocio. Bien, mi gente, y bueno, en este punto quería enfocarme más porque pienso que es el punto clave de por qué nosotros los venezolanos estamos saliendo del Perú aquí al Brasil. Y ese punto, mi gente, es por la gran xenofobia que hay en contra de nosotros los venezolanos. Una de las cosas que, por ejemplo, en mi caso, hablo por mi experiencia de que yo salí del Perú, fue por la gran xenofobia que existía en aquel tiempo y porque tenía miedo también que atentaran contra mi vida. Para nadie es un secreto de que nuestros compatriotas venezolanos también han salido mucho a hacerlo daño allá en Perú, a matar, a robar y para de contar. Pero esto no quiere decir, mi gente, si usted está viendo este video allá en Perú y es peruano, eso no quiere decir de que todos los venezolanos somos malos, no. Porque somos más los buenos que los malos. Muchos de nosotros somos estudiados, somos capacitados, nos gustan las cosas buenas. Y en verdad eso no quiere decir de que un venezolano haga lo malo, todos los venezolanos estamos en el mismo saco. Es así, pues. Si usted es peruano, le invito a que pueda dejar el lado la xenofobia, pueda darle la mano al venezolano, que Dios le va a bendecir a usted el día de mañana, a usted, a su familia, a sus hijos. El mundo ha dado muchas vueltas, mi gente, y no sabemos si el día de mañana usted como peruano le toca vivir allá en Venezuela o en otro país. En verdad, cuando yo estoy viviendo allá junto a mi esposa, veo muchas cosas feas. Venezolanos muertos, venezolanas muertas, venezolanas haciéndolo daño, a lo malo, venezolanos llorando, venezolanos sufriendo.
Para de contar, gente, muchas cosas malas en verdad están aconteciendo allá en el Perú con los venezolanos. De por qué los venezolanos están emigrando de Perú a Brasil es porque no tenemos el apoyo totalmente del gobierno. Porque si ellos organizaran la inmigración venezolana y nos ayudaran, por ejemplo, al momento de nosotros llegar, involucrarnos en las empresas, fuera buenísimo, mi gente. Si nosotros tuviéramos el respaldo y el apoyo del gobierno como tal, en poder trabajar, tener un trabajo estable, fuera de maravilla, mi gente. Y si no existiera la xenofobia. Muchos de ustedes dirán, ajá, no, sí, pero nosotros le hemos abierto las puertas, muchos han hecho lo malo, y es por eso que el gobierno le ha dado la espalda. Como lo dije en el punto anterior, es verdad, tiene razón, hay muchos de mis compatriotas que han hecho lo malo, pero eso no quiere decir, mi gente, de que todos los venezolanos estamos en el mismo saco y todos los venezolanos somos iguales. No, somos más los buenos que los malos, mi gente. Así que si usted es peruano, le invito a que pueda darle esa mano amiga a su compatriota venezolano de que salió de Venezuela para poder luchar por su familia y por un futuro mejor. Y no solamente allá en el Perú, sino que no hemos ido mucho a migrar a otros países. Otro punto también interesante de por qué muchos compatriotas venezolanos dejan el Perú es por el clima. Porque muchos de nosotros, mi gente, no nos adaptamos al clima. Por ejemplo, era un frío bárbaro. Allá hacía un frío, demasiado frío en Lima. En verdad era difícil de soportar hasta muchas veces. Por eso es que nos las pasamos tomando bebidas calientes para poder soportar el frío. Si usted es venezolano y está pensando venir a Brasil, también quería aclararle, aquí en Brasil sí se le va a dar la oportunidad a usted de poder tener un empleo formal, se le puede dar la oportunidad a usted de tener un trabajo formal, de montar su propio negocio. También el gobierno le ayuda a usted a que pueda tener sus papeles. Eso es lo bueno de aquí de Brasil, de que en verdad te abre las puertas a que tú puedas tener un trabajo formal, a que puedas tener tus papeles, también puedes conseguir alquileres económicos. El sistema de educación es muy bueno, el clima es de maravilla, es estable. En verdad que el gobierno le ha abierto las puertas a los venezolanos aquí en Brasil demasiado. Así que si usted es venezolano y piensa emigrar aquí a Brasil, las puertas están abiertas para usted y su familia. También le quería decir a usted, amigo venezolano, si piensa venir aquí a Brasil, sí, no es igual que el Perú. Y digo esto para aquellos compatriotas venezolanos que tienen la mentalidad de ignorante, la mentalidad de mediocre, que piensa que si va a migrar de Perú a Brasil y usted va a venir haciendo lo malo que está haciendo aquí en Perú, está totalmente equivocado. Así que quédese allá donde está porque va a perder su tiempo, va a perder dinero y va a perder su viaje. Déjeme informarle que aquí en Brasil usted no puede pedir dinero en los semáforos, está prohibido. Si usted viene con esa intención, puede ir hasta preso. Porque aquí en Brasil usted no va a encontrar a los venezolanos pidiendo en los semáforos. Y segundo, no va a encontrar a los venezolanos vendiendo en las calles. Porque aquí no existe la economía informal como existe allá en el Perú. Aquí, mi gente, la economía es muy diferente. Usted para poder conseguir trabajo, consigue trabajo en una empresa o en una tienda como tal o en un negocio. Pero usted no puede vender en la calle, es prohibido, porque también puede ir preso. Entonces, mi gente, compatriotas venezolanos, tienen las puertas abiertas aquí en el Brasil. Puedes venir cuando tú quieras, aprovecha que las fronteras están abiertas, la frontera de Perú contra Asia. Aprovecha porque no se sabe cuándo cierran las fronteras, así que tiene las puertas abiertas. Pero te invito a que vengas a echarle pichón, a trabajar, a estudiar por un futuro y un mundo mejor. Y para que vengas a aportar tu granito de arena aquí en el Brasil. Bien, mi gente, estoy muy feliz porque está llegando mucha gente nueva a mi canal. En verdad agradecido por el apoyo que me están dando. Y quería enviarle un saludo especial
aquellas personas que se han suscrito nuevas a mi canal y la estaré dejando aquí en la pantalla. Bienvenido a mi canal CBJM, bienvenido mi amigo. Games X, bienvenido para ti también. Otra persona que se ha suscrito, Ayrton, bienvenido Ayrton, disculpa si no lo pronuncio bien. Raimo, bienvenido también mi amigo a mi canal. Betoruzzi, bienvenido a mi canal también mi amigo. Curioso Peter, bienvenido mi amigo youtuber también a mi canal. Y Alberto Herrera, en verdad mi gente, gracias por el apoyo, gracias porque están llegando muchas personas a mi canal y me están apoyando ahí dándole like, suscribiéndose y dándole a la campanita. En verdad no saben lo feliz que me siento por el apoyo inmenso que me están dando en esta gran plataforma. Gracias por ayudarme a crecer cada día más. Esto es lo que me motiva a hacer mucho más contenido para ustedes. Bueno mi gente, quería informarles por este medio de que estoy muy preocupado porque yo grabo con mi teléfono y mi teléfono, la cámara trasera se me ha dañado y estoy preocupado porque realmente está muriendo. Así que con mucha pena quería pedirte una ayuda a ti para que me puedas apoyar, para que yo pueda reunir para comprar una cámara. Estaré dejando aquí en la descripción de este video, estaré dejando mis cuentas bancarias como el PIS y mi cuenta PayPal, para que si tú estás viendo este video me puedas apoyar aportando tu granito de arena para yo poder reunir y comprar mi cámara para seguir grabando este tipo de contenido. Y en verdad, antemano te doy las gracias por el gran apoyo que me estás dando al ver este video y al suscribirte a este canal. Gracias por ayudarme a crecer en esta plataforma y gracias por estar aquí conmigo. Bendiciones para ti y tu familia donde quiera que estés. Gracias.